Romanos capítulo 6. ¿Lo tiene? Romanos capítulo 6. Gloria a Dios. Y vamos a leer el versículo 13 de la palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Romanos capítulo 6, verso 13. Dice la palabra: la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Leámoslo otra vez. Ni tampoco dice presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino dice presentad vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gloria a Dios. Voy a sentarse un momento. Poderoso es el Señor. Este es un versículo bien maravilloso. ¿Cuántos de ustedes se consideran siervos del Señor? Siervas del Señor. Ah, bueno. Me impresiona porque estaba leyendo el libro de Romanos y le decía: Señor, qué palabra tan deliciosa, qué palabra tan linda, tan confrontante, tan maravillosa. Porque creo que aquella palabra que más nos confronta es la que más debemos amar. Y pensaba en este versículo que nos pone dos posiciones, o nos presenta dos posiciones. Y no existe tercera, solamente dos. Una donde el hombre y la mujer pueden ser instrumento de Dios, y la otra donde el hombre y la mujer pueden ser instrumento del pecado. Y me impresionaba este versículo y este capítulo porque Pablo nos pone bien en claro las cosas y nos establece una posición, y nosotros tenemos que elegir cuál tomar. Estamos aquí. Pero yo pensaba en que hacer las cosas de Dios es lo que más nos cuesta. Tomar las decisiones que son de vida son las que más nos cuestan. Y aquellas cosas que nos traen muerte, como que son las más fáciles de tomar. Alabado sea el Señor. A veces porque son más llamativas al sentir y al deseo personal. Quizás puede ser algo que queremos tener, quizás puede ser algo que queremos hacer, quizás puede ser algo con lo que soñamos, pero sin duda a veces esas cosas no son las que el Señor quiere para nosotros, o para las que el Señor nos creó. Pero de alguna manera al hombre le ha costado a lo largo de la historia, no solo a usted y a mí, tomar las buenas decisiones, sino que esto es una historia larga, amado hermano, que el pueblo, el hombre ha sufrido, donde Dios, como es un Dios que no vemos, nos es difícil tomar las decisiones correctas que nos llevarán a la vida y a la plenitud de Dios. Dígale que quiera a su lado: ¿para quién eres instrumento? ¿Para quién eres instrumento? ¿Qué es un instrumento? Un instrumento es algo que tú creas o un objeto que existe para hacer una labor. Normalmente un instrumento es aquello que se usa con las manos para hacer trabajos delicados, trabajos especiales, específicos, que están hechos a la medida para hacer un proyecto. Cuando hablamos de instrumento, hablamos de algo que, hermanos, sirve para hacer algo especial. Algo que no puede hacer un robot, algo que no puede hacer una máquina, algo que tiene que ser con especial cuidado.
Y son instrumentos que se ponen en las manos para poder usar. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros los hombres, nosotros el ser humano, fuimos creados con propósitos, como instrumentos para Dios. Pero a lo largo de la historia vemos que los instrumentos de Dios se han apartado del propósito con el que fue creado. Estamos aquí, hermanos. Y normalmente los instrumentos que Dios quiere usar en sus manos, porque la mano de Dios es la que trata al hombre. Su poder, su gloria, su gracia se derrama en nuestros corazones para llevarlos a hacer aquellos proyectos que Él tiene destinados para nosotros. Estamos aquí. Sin duda hay millares de ángeles que puedan hacer el proyecto de Dios, que pueden ejecutar el mensaje, que pueden ejecutar el administrar, el orar por los enfermos. Hay millares de ángeles que pueden hacer esa labor. Pero de alguna manera Dios dejó que fuese el hombre que tomara la decisión de ser un instrumento para Él. Y Él no usar aquellos seres que Él tiene que pueden hacer eso, sino que dejó en nosotros la responsabilidad. Estamos aquí. Y con el único propósito y objetivo que los instrumentos que Él creó fueran para su gloria, fueran para su alabanza, fueran para que le sirviésemos a Él. Amén. Pero la pregunta en este día es: ¿para quién eres instrumento? Hay instrumentos que son especiales, hermanos, en las manos del Señor. Pero hay instrumentos que son también, o deberían de ser especiales en las manos del Señor, pero no están en las manos del Señor. Y esos instrumentos, si no están en las manos del Señor, son instrumentos que están siendo usados para cosas que no son, gloria al Señor, dignas de la vida. Amén. ¿Cuántos de nosotros dedicamos tiempo para servir al Señor? ¿Cuántos de ustedes tienen planes de servir al Señor? ¿Qué piensa hacer en el Señor? Porque la decisión está aquí. ¿Para quién eres instrumento? Todo depende de para quién nosotros estamos separados para trabajar. ¿Para quién queremos ser instrumentos? Si queremos ser instrumentos para el pecado, del pecado vivirá la persona. Buscará ser instrumento de ello. Si la persona quiere ser un instrumento de Dios, buscará también las cosas de Dios para llegar a ser un instrumento en las manos del Señor. Es así la vida. No hay tres posiciones, solamente hay dos. Elegimos ser instrumento de Dios o elegimos ser instrumentos para el pecado. Cristo vive. Pero yo le decía al Señor: ¿cómo llegamos a ser instrumentos tuyos? Aquí tenemos una variedad de instrumentos, aunque no son muchos, pero suficientes para ilustrar algo. Tenemos este púlpito, es un instrumento. Tenemos la batería, es un instrumento. Tenemos micrófonos, son instrumentos. Tenemos unas bocinas que son instrumentos. Tenemos, gloria al Señor, pianos que son instrumentos. Tenemos sillas, son instrumentos. Aquí hay instrumentos. Hay algo que el Señor está usando para el desarrollo de este culto. Estamos aquí. Igual nosotros los seres humanos somos instrumentos creados para Dios. Cada uno en sus diferentes áreas, pero cada uno hemos sido creados con el propósito de Dios. Lo que pasa es que las elecciones las hemos hecho mal a veces. Amén, hermanos. Y yo le decía: Señor, ¿cómo puede llegar un instrumento a hacer, Señor, algo especial para ti? Y el Señor me hacía sentir primero: todo instrumento necesita ser comprado o libertado de su dueño. Diga conmigo: todo instrumento necesita ser comprado, necesita ser liberado de su dueño. Todo ser humano, para ser instrumento de Dios, tiene que ser comprado, tiene que ser liberado. Dice la palabra del Señor que Jesús nos compró a nosotros a precio de sangre. Y entonces el Señor me hacía sentir: yo ya pagué una factura por los instrumentos, yo ya hice una compra especial, yo ya pagué un precio muy especial y muy caro.
Romanos capítulo 6, verso 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertado del pecado, veniste a ser siervo de la justicia. Oiga esto, y dice: y libertados del pecado, veniste a ser siervo de la justicia. Decir que nosotros, el Señor pagó un precio por nosotros, pagó una libertad, nos liberó de la esclavitud del pecado, para que vengamos a ser instrumentos de la justicia de Dios, que seamos instrumentos para la gloria de Dios. Quizás usted se siente indigno, quizás usted diga: yo no me siento digno ni de entrar a la iglesia. Pero yo quiero decirle en este día que hay un precio que se pagó caro por usted y por mí. Amén, hermano. Y que usted puede llegar a la libertad que da el Señor, que usted puede llegar a la libertad que da Cristo, para que sirva a la justicia de Dios. Amén. Lo que quiero decirle en este día es: para quién eres instrumento. Y yo quiero que usted tome la decisión de ser un instrumento de justicia. Pero gracias, dice Pablo, a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella doctrina a la cual fuiste entregado, y fuiste liberado del pecado para servir a la justicia. Para servir a la justicia. A veces nos olvidamos que el Señor nos ha llamado con un propósito. No es lícito que un instrumento de Dios sirva al pecado. No es lícito que la iglesia sirva al pecado cuando ha sido liberada, cuando ha sido comprada a precio de sangre. Estamos aquí, hermanos. Una de las cosas que cuesta entender ahora, la clase de cristianos que somos. Se nos olvida la palabra, se nos olvida el consejo, se nos olvidan los propósitos, se nos olvida todo. Y muchas veces ya no servimos a la justicia de Dios, sino que a veces servimos al pecado. Y los instrumentos que habían de ser para la gloria de Dios están sirviendo en otras cosas que no deberían de ser. ¿Sí o no? Por ejemplo, hay bocinas, ¿verdad? Y una bocina es igual que la otra, apegándonos a las marcas y a sus diseños y a sus tamaños y todo eso. Y hay muchas que son iguales, pero aquí tenemos una que están sirviendo para llevar el audio de un mensaje, de una alabanza que es para el Señor. Y hay otras ahora mismo que están sirviendo para llevar un audio, quizás de una música que está alimentando el ego y las pasiones desordenadas de una persona. Y ambos son iguales instrumentos, pero no todas están sirviendo al objetivo con la que deberían de ser. Estamos aquí. Habemos muchas personas, pero a veces no todas sirven el objetivo. Somos instrumentos a veces mal usados. Diga conmigo: mal usados. Cada vez que usted se presta al pecado, al engaño, a cualquier pasión desordenada, usted ya está siendo un instrumento que no es para la justicia, sino que ya está siendo injusto. Y eso no es lo que con el propósito que Dios lo creó a usted y a mí. El Señor nos creó para que bendizcamos su nombre, para que seamos alabanza para Él. Amén, hermano. Instrumentos que Él pueda usar. Y esos instrumentos, que es la raza humana, fue, hermano, comprometida. Desde el huerto del Edén el hombre entregó se volvió un instrumento de la desobediencia delante de Dios. Y por eso el Señor tuvo que pagar, tuvo que volver a comprar aquellos instrumentos para que fueran instrumentos para la justicia de Dios. Amén. Así es que usted tiene la oportunidad hoy de entender que usted no es cualquier cosa, que puede ser una persona normal, pero que también esa persona normal es anormal en las manos del Señor. Amén. Número uno, todo instrumento, oiga bien, todo instrumento necesita ser comprado, liberado de su dueño. Por esos instrumentos que están aquí pagamos un precio. No nos regalan.
Usted ha sido comprado a precio de sangre. Pecador o no pecador, todos pecamos, dice la palabra del Señor. Pero el Señor nos compró. Hay una factura pagada por usted y por mí, para que el hombre pueda venir a la libertad que da el Señor. ¡Aleluya! Cristo vive. Entonces, número 2, todo instrumento no puede tener la capacidad de decidir por su maestro. Una de las cosas que entendí y que le preguntaba al Señor, que un instrumento no decide por su maestro. Diga conmigo, no decide por su maestro. ¿Cuántas cosas usted decide por usted mismo? ¿Cuántas decisiones usted toma todos los días por usted mismo? Alguien vino. ¿Cuántas decisiones tomamos de nuestra vida emocional, espiritual, en todas las áreas de nuestra vida? Tomamos decisiones y muchas veces no tomamos en cuenta aquel que nos compró y los liberó. Es decir, los hemos vuelto unos instrumentos por un lado, que tomamos las decisiones y no dejamos que el maestro tome las decisiones por mí. Estamos aquí, hermanos. El que sabe de música pone cada instrumento para lo que ha sido creado. No voy a usar la bocina como piano. Ella no puede decidir, yo quiero ser piano. Ya hay un piano y ella es bocina. Ya hay un púlpito, no puede decir yo quiero ser micrófono. No, ya hay una estructura hecha, diseñada, y el maestro es el que decide en dónde va cada situación. Y nosotros, la raza humana, siempre queremos decidir por Dios. Siempre. Y lo hacemos todos los días. Hasta los predicadores lo hacemos. Ay, usted no trabaja con Wi-Fi, ¿verdad? Usted alaba al Señor por la fortaleza que le da, ¿verdad? Cristo, pensé que se había cortado la señal. Pensé que se había ido algo y dije, ya se acabó esta cosa. Miren lo que dice Romanos 6.1. Romanos 6.1 dice: ¿qué pues diremos? Oiga esto. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Fíjese bien. Versículo 2. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuántos murieron ya? Solo, mire, solo los que mueren se dejan dominar. Ajá. Ya un muerto usted lo acomoda en la caja como usted quiere, pero quiéralo meter vivo. Alaba al Señor. Quiéralo meter vivo allí. Pero todo muerto se deja dominar. Dice Pablo, porque Pablo dice, vino la ley y la ley descubrió el pecado. Dice, yo por la ley estoy muerto, estoy acabado. Pero vino la gracia. Y cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces algunos dijeron, si hay gracia, vamos a pecar, no hay problema. En el capítulo anterior, ahí lo encontrará usted. Pero Pablo les dice entonces, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Ah? ¿Porque abundó la gracia? No, en ninguna manera, dice. Porque se supone que ya morimos al pecado. Y si ya morimos al pecado, dice, ¿cómo vamos a estar aún en él? ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Ay. Entonces, un instrumento que se deja en las manos de su maestro, el instrumento nunca decide por su maestro. Y nosotros resulta que nosotros decidimos ahora mismo qué hacer con nuestra vida. Vivir una vida de santidad o no vivir una vida de santidad. Hacernos una vida de pecado, desobediencia, de vida natural, normal, como nosotros queremos. Y los instrumentos de Dios están tomando las decisiones por su maestro. Estamos aquí. Y un instrumento que toma las decisiones por su maestro nunca será un instrumento. Estamos aquí. Yo no quiero un instrumento en mis manos que él hace lo que quiere.
Cuando yo tomo un instrumento en mis manos para hacer una labor, se supone que tiene que sujetarse a mí para poder llevar a concluir aquella obra que la que yo quiero hacer. ¿Estamos aquí? Dice, incluso voy a usar esta comparación que hace Santiago. Dice que hasta las naves más grandes se dejan dirigir por un timón pequeñito. Pero el hombre, con toda su santa sabiduría que tiene, nunca se ha dejado dirigir por el maestro de maestros. Nunca se ha dejado. Siempre hemos querido tomar las decisiones por nosotros mismos. Alaba al Señor. Pero un instrumento de Dios nunca va a querer tomar las decisiones él mismo. Amén. Cuando hablamos de instrumentos, hablamos de objetos que están en las manos del Señor, de personas y hombres que están en las manos de Dios y que no toman las decisiones ellos que hacer. Cristo vive. Cristo vive. Le pregunto a usted en qué quiere servir al Señor. Usted me va a decir quizás en algo o quizás en nada. ¿Quién está tomando la decisión? Vamos. ¿Quién está tomando la decisión? Nosotros. ¿Y el maestro qué? ¿A él qué? ¿Él se va a sujetar a lo que yo quiero hacer? Entonces, ¿qué clase de instrumentos somos? Porque si yo decido qué hacer en las manos del Señor, entonces el Señor no tiene nada. ¿Para qué le clamo a Él? ¿Para qué le pido su voluntad si yo soy el que estoy decidiendo qué hacer? ¿Alguien está aquí? Ahora tenemos un montón de instrumentos en la casa de Dios, pero cada uno decide lo que quiere hacer. Entonces usted no es instrumento. Usted lo que es un instrumento para otra obra. Y gloria al Señor, lo que está haciendo es negarse al proyecto del Señor. Ay, Dios. Su presencia está aquí. Hermano, ¿quiere ser pastor? No. ¿Quiere ser predicador? No. ¿Quiere barrer? Sí, eso sí. Y que no está mal eso. No está mal. Todo lo que hacemos en la obra del Señor es digno. Hasta lo más pequeño. Pero la cosa es que hay gente que tiene la capacidad, instrumentos que se nota para lo que Dios nos hizo, pero no quieren hacer y están tomando las decisiones por el maestro. No están dejando que el maestro tome las decisiones por uno. Yo les he dicho, yo no quería ser pastor, y es que nadie quiere. Pero al fin y al cabo, uno tiene que entender que si quiere ser la voluntad del Señor, tendrá que dejar que el maestro decida por uno. Yo quería ser evangelista, yo quería ir nomás llevar el mensaje, ir por todos lugares donde el Señor me llevara. No importaba si me daban nada, por lo que fuera. Yo lo que quería era predicar la palabra del Señor. Y eso era lo que yo quería. Y luego resulta que el Señor me llama pastor y yo estoy en un problema serio. ¿Por qué? ¿Y qué va a decir la gente? ¿Y qué van a decir los demás? Y comienza uno como instrumento a cuestionarse y a hacerse un cuadro de todo lo que vendrá. Y entonces dice uno, no, mejor no. Y el maestro, ahí. Diga conmigo, un instrumento no toma las decisiones por su maestro. ¿Qué le quiero decir con esto? Si usted es hijo de Dios, ya dejemos de tomar nuestras propias decisiones. Se lo digo, y yo sé que usted quizás al irse a la casa, a lo mejor este mensaje se le va a olvidar, pero va a estar en Facebook y va a estar en YouTube hasta que Cristo rompa todas las redes. Y ahí va a estar. Estamos aquí. Porque la responsabilidad, y Dios por algo nos está hablando esta palabra hoy. Imagínense los instrumentos que el Señor ha comprado, ha libertado, ellos tomando sus propias decisiones. Cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, nos volvemos instrumentos, gloria al Señor, inservibles delante del Señor. Se escucha fuerte, ¿verdad?
inservible y usted dice, ay, ya no sirvo para nada. No, si usted toma sus propias decisiones, claro que no. Pastor, pero no lo puede poner un poquito más suave, así como que no. Los que no dejan que el maestro decida por ellos, olvídese. No puede ser instrumento de Dios. Porque siempre, oiga, si es que el Señor es el que toma las decisiones y este es su reino. Cuando decimos Rey de Reyes, Señor de Señores, es que Él manda en los cielos, manda en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? A su nombre. Aquí no hay erudito, aquí no hay maestro, aquí no hay nadie. Aquí es quien decide, se llama Jesús. Aleluya, la gloria sea a Él. Pero encontré algo más. Número 3. Todo instrumento debe de reconocer la autoridad de su maestro. Diga conmigo, autoridad. ¿Cuántos vivimos bajo la autoridad de Jesús? Es casi similar a las dos. Solo que allá no se toman decisiones o se toman decisiones. Aquí vamos a hablar de la autoridad del maestro. Mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 6 de Romanos. Así también vosotros, diga conmigo, vosotros, considerados que, ¿cómo? Muertos al pecado, pero vivos ¿para quién? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando hablamos de muerte, hablamos de que todo muere. Y no hay cosa más difícil, es quebrantar el ego del hombre. Llevar a la humanidad a arrodillarse y a humillarse y reconocer la autoridad soberana de Dios es lo que más y nunca creo se va a lograr. Según la escritura y según la palabra, encuentro yo que la humanidad en su totalidad jamás va a reconocer la autoridad suprema de Dios. Jamás. Jamás. Pero nosotros que tenemos la palabra en nuestras manos, nosotros que venimos y decimos gloria a Dios, usted que se ha atrevido a estudiar la palabra del Señor, que es una gran bendición, que a estas alturas nosotros no reconozcamos la autoridad del maestro, estamos en serios problemas. ¿Qué consiste la autoridad? La autoridad o estar bajo autoridad es lo que nos lleva a la bendición en este reino. Si usted nunca aprende a vivir bajo la autoridad de Dios, jamás su vida va a ser prosperada, espiritualmente hablando. Como servidor de Dios nunca va a crecer y nunca va a crecer. ¿Está aquí? Porque la autoridad, reconocer la autoridad de su maestro, es dejar que Él toque al son que Él quiere en mi vida. Un violín no puede decir: tócame en do, si el maestro quiere comenzar en sol. ¿Quién está aquí? Pero los cristianos de hoy, nosotros decidimos a qué son sonar. El Señor dice: ama. ¿Y los cristianos qué dicen? No lo voy a responder por usted. El Señor dice: perdonaos los unos a los otros. ¿Y la iglesia qué dice? El Señor dice: vivid en paz con todos. ¿Y los instrumentos qué dicen? Estamos respondiendo a un tono diferente. El Señor quiere tocar ese tono, pero nosotros le ponemos el otro. Respondemos por Él, porque somos bien respondones. ¿Estamos aquí? No hemos aprendido a vivir bajo la autoridad del Señor. No hemos aprendido. Ustedes, todos los que estamos aquí,
Hay que reconocerlo. Por ahí podemos comenzar a reconocer que no hemos aprendido a vivir bajo la autoridad de Él. Porque cuando aprendamos a vivir bajo la autoridad del Maestro, nuestra vida va a ser diferente. Que usted y yo nos consideremos muertos. Pero para llevarlo a ese punto a nosotros, ¡uy, muchacho! Amén. Qué tremendo este día, ¿verdad? Lo veo bien pensativo. ¿Será que me está entendiendo? ¿Será que no? Voy a esforzarme a seguir. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. O sea, nosotros ya no deberíamos ni siquiera pensar. Estaba leyendo una palabra que dijo Pablo a los Corintios: la fornicación ni aún se menciona entre vosotros, menos la hagáis. Si dije, si ni se mencione, ¿qué será el hacerlo? Pero ¿por qué se llegan a esos puntos? Porque no se obedece los instrumentos que el Señor tiene en las casas de Dios, en las casas de oración. No estamos obedeciendo, no estamos viviendo bajo la autoridad del Maestro. Si un instrumento quiere ser de uso, tendrá que dejarse que el Maestro lo domine y lo toque al son y a la nota que Él quiere. ¡Alabe a Dios, iglesia! Usted podría enojarse y tomar sus propias decisiones en vez que el Maestro decida por usted. Pero eso lo único que va a llevarlo es a un castigo eterno. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros comprendamos: todo ser humano necesita salvación. Todo hombre, todo ser humano, usted y yo, necesitamos la salvación de Cristo. Necesitamos vivir bajo la autoridad de Él. Necesitamos vivir bajo el sometimiento de su gracia. Dicen amén. Santo es el Señor. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Cuántos se consideran vivos para Dios? No, lo que se encuentra es gente desanimada. Vivos pocos. Gente sin fuerza ya. Ni para orar, ni para ayunar, ni para leer la palabra, ni para congregarse. Nada. Un desánimo tremendo. ¿Pero por qué? Una, está tomando las decisiones por su maestro. Segunda, no está viviendo en autoridad. Y cuando uno se vive bajo la autoridad espiritual, nosotros no vamos a avanzar jamás, hermanos. Amén. Le voy a pedir que el que quiera estar en el culto y escuchar la palabra se quede, por favor. Y el que tenga algo más que hacer puede salir. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted y yo necesitamos llegar a un punto. Por eso Pablo dice en Filipenses, considerados, dice, tener en vosotros este mismo sentir que hubo, ¿en quién? En Cristo. Que siendo igual que a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, se negó a sus propios deseos, se negó a todo lo que, gloria al nombre del Señor, Él quería como hombre. Amén. Y resulta que los instrumentos de hoy, ellos ya deciden cómo ser. Por eso es que encontrar instrumentos para el reino de Dios cuesta. ¿Me explico? Cuesta. ¿Por qué? Todos estamos divididos. Cada uno decide para dónde ir, para qué hacer. Y la autoridad del Señor, y el Señor sigue esperando. Amén. Entonces la primera, ¿cuál era? El Señor los compró. Un instrumento tiene que ser comprado, liberado de su dueño. Segundo, tiene que ser un instrumento que no tome las decisiones por su maestro. Amén. Tercero, tiene que ser un instrumento que reconozca la autoridad de su maestro. Que se deje
Que se deje tocar por Él, que se deje administrar por Él, que deje, si necesita una afinada, el instrumento no dice, no, yo quiero más. Imagínense la guitarra, el que la afina todo el tiempo tiene que afinarla. Después de una administración, ese instrumento necesita volver a ser calibrado su sonido. Y no puede estar el maestro apretándole la cuerda y yo digo, no, por favor, ya no más, no apretes más, no. Que no. Entonces el cristiano de hoy no. Él decide cuándo buscar a Dios y cuándo no. Dice amén. Y entonces por eso es que no hay instrumentos que estén afinados, que estén listos para ser administrados o para la administración. Ay, santo. 4. Todo instrumento debe tener un solo Señor. Un instrumento no puede ser tocado por dos. El maestro puede tener 2 pianos ahí, pero no puede ir otro a tocarlo, uno solo. El día que a usted lo toquen 2 señores, está en serio problema. ¡Ah! ¡Santo! Oiga lo que dice Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vosotros, cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis a su concupiscencia. Diga conmigo, no reine el pecado. Diga conmigo, un Señor. Imagínense que un instrumento de Dios sea también administrado por el pecado. Uy. Imagínense que lo invito a mi casa. Si a usted le gusta un juguito, una leche, y quizás, gloria al Señor, agarro un vaso yo, y la leche sigue siendo blanquita, el agua pura, pero resulta que agarro un vaso y lo invito a usted, una leche, un vaso de agua, ¿verdad? Y de pronto usted ve que el vaso tiene una suciedad allí o tiene algunas manchas dentro, y yo se lo doy y usted se lo tomará. Se lo tomaría. ¿Por qué? Si lo que importa es la leche. Lo hemos dicho a veces. No, no importa quién predique, el mensaje del Señor. La palabra es del Señor. Pero aunque la palabra sea del Señor, el vaso tiene que estar limpio. Ay, Dios. No, pero es que yo lo que me interesa es la sustancia. El vaso no importa como este. Ajá. Le dijo el Señor a los fariseos hipócritas: limpiáis el vaso por fuera, pero por dentro estáis llenos de mugre, llenos de huesos de muerto. No, yo no sé. Yo no sé, pero eso me espanta un poco. Alguien que está aquí, está bien que piense, porque esto sí está de pensarlo, hermano. No reine pues el pecado en vosotros, cuerpos mortales, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. El pecado quiere reinar en usted y en mí. ¿Para qué? Para tenerlo atado. Pasiones, deseos, malos pensamientos, deseando cosas que no debe desear, ideas, cuadros que se le vienen. Y ahí está el instrumento de Dios siendo administrado, siendo gobernado por un demonio de carne. ¡Alaba a Dios! Y por eso cuando viene a la iglesia hasta sueño le da. Hasta me hace ojitos. Pero no es, y algunos hasta le hacen así, ¿ve? Y yo digo, está de acuerdo el hermano. Amén. Sí, alabe al Señor. Y algunos hasta se van de lado, así como que digo yo, ay, pobrecita. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Oiga bien, sino que dice,
sino presentad vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿quién debe de gobernar mi vida? La gracia del Señor. Si yo soy un instrumento que mi Señor es el pecado, que se enseñorea el pecado de mí. La palabra enseñorearse aquí es que alguien te gobierne, y alguien que te gobierne se convierte en tu rey. Alaba al Señor. Si alguien permites tú que te gobierne, ese se convertirá en tu vida el que toma las decisiones por ti, el que te dirige a ti, el que te dirá qué hacer, el que te guiará siempre y el que siempre estará bajo control tu vida. Wow. Pero si vivo por la gracia, si soy un instrumento que vive bajo la gracia, ya no voy a ser un instrumento que gobierne el pecado, sino que ya soy un instrumento que ha sido liberado del pecado para vivir bajo la gracia. Amén. Entonces, número 4, un instrumento debe tener un solo Señor. No puedo y no debe un instrumento de Dios ser administrado por el pecado y luego querer ser administrado por Dios. Usted y yo tenemos que tomar una decisión. Por eso Pablo le dice a la iglesia: participemos de la Pascua del Señor, pero no con la vieja levadura, sino con la nueva, la gracia de Dios, libertados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque esa vieja levadura, hermano, deuda toda la masa. Un poquitito echa a perder todo. Entonces usted quizás sea un cristiano, quizás usted que ya pues no hace tantas sinvergüenzas como antes. Quizás dice usted, pues, un repalón nomás. El pueblo de Dios le cuesta ser liberado de aquellas cosas en las que creció. No hay cosa más difícil de sacar de una vida del hombre, las costumbres y la maña del pecado. Estamos aquí. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Ahí venía el carapacho por el desierto. Ahí venía. Pero ¿sabe qué? Luego se pusieron contra Moisés y contra Aarón y le dijeron: ya no queremos, extrañamos las ollas de carne, extrañamos los ajos, la cebolla y los pipianes, la zanahoria que estaban en Egipto. Números. Ahí está. El pueblo, oiga, extrañando los ajos. ¿A quién se le ocurre pedir una cabeza de ajo en el desierto? Es que mire, cuando el hombre está corrompido, su corazón está lleno de carnalidad, es que toma decisiones y dice cosas que usted dice: pero que este ¿quién es, pues? Y los que pedían eso, no crea usted que eran los ovejitas, no, que eran los principales, porque eran los que tenían la voz para poder hablar al pueblo, para poder hablar a Moisés. No, y extrañamos los ajos, Moisés, si nosotros queremos que ir para atrás de vuelta. Entonces tenemos un pueblo que el carapacho salió de Egipto, pero el corazón se quedó allá. Y entonces hay gente que viene a la iglesia, pero su cuerpo está aquí, pero su corazón está allá. Entonces es cuando usted desea tantas cosas, cuando usted quiere cosas que no son las de Dios, pero quiere cosas y quiere ser parte de cosas que no son la voluntad de Dios, y eso es un problema. ¡Alaba a Dios! Entonces esta persona ya quiere tener dos señores. Quiere un poquito de pecado, pero no, tampoco quiere dejar la justicia de Dios. Se siente con: ay no, sin Dios no puedo, dice. Pues claro, pero demuéstrenlo. ¿Sí? Ay, es que yo sé, hermano, yo sin Dios, yo sé que Dios que los tiene vivos. Yo sé, hermano, yo sé. Por poquito me convence. Casi le digo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Imagínense. Pablo dice: hermanos, el pecado ya no puede tomar dominio de ustedes.
Pero imagínense, hermano, que nosotros no tengamos autoridad para decirle el pecado, para rechazar aquellas tentaciones que vienen a la vida. Es que hay unas que le sacuden el pellejo. Alaba al Señor. Pero vuelvo, y hay cosas que no solamente son hermano, adulterio y fornicación. Hay cosas en nuestros corazones que están dañando. Y un instrumento sucio no puede ser instrumento de Dios. Amén. Amén. ¿Y quién es el que lo puede limpiar a usted? Su maestro. ¿Quién es el que agarra el violín al piano cuando está sucio y tiene polvo? Mira, el maestro. Ni modo que él solo se ponga y se dé una sacudida. No puede. Y por eso es que por más que digamos nosotros que podemos vivir bien sin Dios, que podemos vivir una vida ordenada sin Dios, que jamás vamos a poder, siempre necesitamos la cobertura del Señor. Siempre necesitamos la sanidad del Señor. Siempre necesitamos la llenura de su Espíritu. Siempre necesitamos el alimento de la palabra. Siempre necesitamos el lavamiento de su sangre en nuestra vida. Dice amén. Sin ellos no podemos vivir. Sin ellos no se puede. Cinco, y termino. El propósito de toda la iglesia debe ser un instrumento para Dios. ¿Cuál debe ser el propósito de toda la iglesia? Ser un instrumento para Dios. Usted y yo tenemos que proponernos ser unos instrumentos para Dios. El mismo capítulo, verso 19, dice así: hablo como humanos por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para vivir en la inmundicia y en la iniquidad, así ahora, dice Pablo, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Se lo voy a volver a leer. Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la iniquidad, a la inmundicia, y a la iniquidad, así dice ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cuántos de ustedes eran tremendos en el mundo? Bueno, o son todavía. Discúlpeme mi ignorancia. Si era para el baile, es que era se revolvían como cosa extraña, era un torbellino. Si hubiesen estado en tiempos de polvera, hermano, del desierto, hasta tornados hubieran armado. Si fuese para cantar en sus tiempos de pasiones desordenadas, de lascivia y toda basura, hermano, tenían una voz extraordinaria, irritaban como si tuvieran un amplificador en la garganta, se les escuchaba hasta lejos, se aprendían las letras de todos los Vicente Fernández, los Tigres del Norteño. Las pasiones desordenadas habitaban en el corazón de nosotros, y hermanos, éramos una garganta abierta para instrumentos del diablo. Y se desgastaba. No le importaba amanecer bebiendo cerveza. Yo aguanto y tú me aguantas hasta las 9. Yo hasta las 12 y no me duermo. Y no me duermo hasta las 3. Vamos por otro 12. Aquí está, yo soy macho. Decía. Traelo a la vigilia. Traelo al culto. Traelo a la oración. Traelo a una vigilia. Traelo aquí a una campaña. 2 horas y media y es ingrato y hay que despacharlo hasta con lonche. Está aquí. Le aseguro que si aquí hubiera un cumpleaños, toditos estarían así. Hasta la vergüenza perdíamos. Hasta la más penosa salía a bailar. Sí, si nomás llegaba y él ahí con un medio allí. Ay, con pena, que yo soy penosa, pero ahí estaba.
Ahora les decimos, vengan acá, dancemos aquí hay espacio. Muchachos, está la alabanza, está... Ahí está, entonces, ay Dios mío. Usted se imagina esos instrumentos que éramos tremendos para allá y ahora en la casa de Dios. Pablo dice, hermanos, así como presentaste vuestros cuerpos como instrumentos para la inmundicia y la iniquidad, dice, así ahora. Así ahora, así ahora, así como danzabas, así como bailabas allá, así como gritabas allá, así como te esforzabas allá, así ven a la casa de Dios y también dale lo mejor a Dios, dale lo mejor a Dios, dale lo mejor a Dios. ¿Cuánto bendicen al Señor? A su nombre. No, que viene acá sueño. Hasta a los predicadores les da miedo ya subirse. Por eso es que ahora hasta la manguera santa se han inventado para tratar de mantenerlos despiertos. Y una cachetada santa. Y la zapatilla santa. Y todas esas cosas. Para mantener viva la iglesia despierta de perdida. Pero no voy a hacer eso. Listo, vive, dénselo al Señor. Pues vamos a dar palabra de Dios. La zapatilla santa se queda, la cachetada santa se va a la basura. La manguera también aquí. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios a su nombre. No, esa cosa. Verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando usted vivió allá, usted podía hacer lo que quería. Y no, para usted no había límite. Pero viene a la casa de Dios, todos se sientan atrás. Y estas sillas yo no sé qué tienen, hermano. Yo estoy tratando de traer a alguien que tenga discernimiento y me explique qué es lo que tiene esta cosa acá. Porque digo, ahí hay espacio para 7 personas y siempre buscamos atrás. Está bien los que tienen un niño por ahí, pero oye, bueno, no era para ustedes, era para los que no vinieron. ¿Listo, David? Verso 21. Pero que, oiga esto, y esto es lo más lindo, y esto es lo que a mí me toca mi corazón. Porque cuando yo veo mi historia digo, es que nada tengo. Oiga esto, verso 21. Pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿se siente así orgulloso de todo lo que hizo? No, muchacho, yo doy gracias a Dios porque Él me ha rescatado. Pero sentirme, hermanos, digno, sentirme así agradable de todos los errores que cometí, jamás. No hay buenos recuerdos de eso. Y hay gente aquí que tiene esa historia. Y yo no sé por qué siguen afanados por seguir cometiendo los mismos errores, o peores todavía. Peor porque antes eras libre, porque no conocías la justicia de Dios. Pero ahora ya conociendo la verdad de Dios y volvés a hacer eso, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le convierte en pecado. Y todos los que estamos aquí no somos ignorantes ya. Hasta los jóvenes que están aquí, ya ellos ya no son ignorantes. Hasta los niños, ustedes, mira, hermanos, si los niños saben más que nosotros. Le pregunto la historia de Navidad a los niños, me la cuentan todas. Se la pregunta a usted, ¿quién era? Dios. Le pregunto a usted, ¿cuántos se salvaron el arca de Noé? Alguien dijo por ahí 12. Listo, vive. Dice, oiga bien esto, pero ¿qué fruto tenéis? Que el pecado no deja nada bueno. Dice aquí la Biblia que lo que trae es muerte. Diga conmigo, muerte. Dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados, mire esto,
del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cómo es hecho usted? No, hermano. A veces le dicen a uno siervito, porque ni a siervo llega. ¿Cómo está siervito? Dice. ¿Cómo está siervita? Bueno, si es que le dicen siervita. Siervos de Dios, tenéis, dice, por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Este versículo lo usamos para predicarle a los amigos, pero ese versículo debe ser usado para predicarle a la iglesia. Que no se le olvide que la paga del pecado es muerte, pero ser instrumento de Dios es lo que trae vida. Amén, hermanos. ¿Cuál es el tema de hoy? ¡Ah! ¿Para quién eres instrumento? ¿Del pecado o de Dios? Primero, el instrumento tiene que ser comprado, liberado de su Señor. Segundo, tiene que ser un instrumento que no toma las decisiones por su maestro. Tercero, tiene que ser un instrumento, amado hermano, que vive bajo la autoridad de su maestro. Cuarto, ¿cuál es? Se me hace, hermano, que volvemos a comenzar. Voy al punto número 1. Vamos a comenzar de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Ay, Dios mío. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Pablo dio lo mejor que pudo. ¿Cómo termino esto? El resumen de este mensaje es que si la iglesia no decide ser un instrumento de Dios, nunca va a llegar a hacer nada. Usted puede quedarse en casa, hermano. Usted podrá tomar sus propias decisiones, decir, es que por este problema no voy, o es que por esta situación yo ya no quiero seguir. Usted puede poner cualquier excusa. Usted me puede decir, pastor, es que llegué cansado del trabajo. Pastor, fíjese que estaba acá. Fíjese, mire, si usted quiere preguntarme y hablarme a mí de excusa, vaya a la cruz, métase al Gólgota, váyase a la cruz. Dígale, Señor, si estuvieras en mi posición, ¿qué excusa darías? La respuesta de él serían unas manos clavadas en un poste, pies clavados y desangrado, muriendo en una cruz por un mundo desobediente y diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando usted supere sus pruebas, cuando las pruebas y las situaciones suyas sean más fuertes que ese momento de Cristo en la cruz, entonces usted tendrá la autoridad para decir al maestro, no fui a la casa de Dios porque pasé esto. Pero su prueba, su situación, tiene que superarlo a él. Hasta el día que lo supere, hasta el día que yo supere, que mi prueba supere el sacrificio de Jesús, hasta ese día yo podré decir, ya no sigo más. Pero mientras mi prueba no supere ese sacrificio, yo no soy digno de decir, Señor, hoy ya no puedo seguir. Hasta ese día.
Porque yo le pregunté, Señor, ¿qué es lo que tú me podrías recibir a mí como pretexto, como una excusa válida? Una vez me respondió el Señor: hasta que me superes en la cruz. Hasta que me superes en la cruz. Mientras no me superes en la cruz, no puedes negarte. Pablo dijo estas palabras y con esto termino: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted decide de quién quiere ser instrumento. Póngase de pie. He decidido seguir a Cristo.